Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Educación básica en México, abarcando inclusive educación media superior. Los 18 años somos sujetos de obligaciones y de responsabilidades, de derechos, y a partir de ahí pareciera que estamos preparados para enfrentar la vida. Esto es importante que se defina hacia dónde queremos llevar a las nuevas generaciones, pero también ellas que esperamos en este proceso de autonomía. Así como arriba hay ese proceso de asimilación, el hombre tiene que tener una capacidad de autonomía, en donde tiene que elegir, decidir y hacerse responsables, y entonces aquí camina un eje recto que es nuestra jerarquía de valores. Nuestro proyecto de vida, pues, tiene que asumir una serie de elementos que lo van a hacer consistente, y esta es la jerarquía de valores. Y esto me permite entonces asumir hacia dónde aviento este proyecto. La misma palabra proyecto tiene en su connotación una claridad, una base educativa muy clara, en donde al educar pareciera que son dos conceptos que no se contraponen, sino que se complementan, y que a partir de ahí vamos a definir el proyecto. ¿Qué quiere decir la palabra proyecto? En latín, pro, quiere decir hacia adelante. Nunca pro es hacia atrás. Proactivo, promesa, proyecto, hacia adelante. Inyectar, también del verbo latino yacere, quiere decir arrojar. Entonces yo suelo hacer este ejercicio. Cuando yo voy a aventar, ¿sí?, tengo que fijarle la dirección a dónde quiero dirigirla. ¿Y cuál es esa dirección o quién me marca ese horizonte? Los valores. Los valores éticos sociales van a estar siempre en una plataforma educativa, porque es hacia donde vamos a aventar el proyecto. Y entonces, para ser coherente con la palabra proyecto, miren esto: aviento hacia adelante, eso es parte de un proyecto, no aviento hacia atrás, no aviento a lo loco. Mi proyecto tiene una dirección, pero esto que aventé no es un estuche nada más. Trato de decir que cuando yo, maestro, aviento un proyecto educativo en el salón de clase, me estoy aventando con mis alumnos, 50, 30, 200. Yo, director de escuela, a partir de un proyecto escolar, me aviento a lo que vamos a hacer. Pero entonces tengo que tener un horizonte definido. ¿Qué valores, qué finalidad va a tener ese proyecto? Y desde luego, en el tema que ocupa mañana, este proyecto va a caer en un lugar. En el lugar donde cayó, le vamos a llamar contexto. ¿En qué contexto voy a realizar mi proyecto? ¿Estoy en Mitla, o estoy en Tehuantepec, o estoy en un barrio de la ciudad de Oaxaca, o estoy en México, o estoy en Veracruz? Y allí hay un contexto. Cuando yo dirijo entonces mi didáctica a partir de proyectos, es obligado que me fije la orientación de valores y a dónde va a caer el proyecto y qué quiero hacer con ellos. En síntesis, entonces, somos lo lanzado hacia adelante. Como educadores, pareciera que estamos ya llamados a trabajar en esta actitud de lanzarnos a una serie de iniciativas que nos permitan efectivamente cumplir lo que aspiramos a realizar, ¿sí? La situación concreta, ¿sí?, nos obliga a pensar y a reflexionar en un modelo, ¿sí? En otras palabras, educar es recibir de otros. Fíjense lo importante: es recibir de otros para crecer uno mismo. Es recibir de otros para crecer uno mismo, en orden a la propia realización
en la apertura a los demás, al mundo y a su dimensión trascendente. Pensar en la responsabilidad de las personas que vamos a educar, que serán el día de mañana. Es obligado a hacerlo. El proceso educativo incluye no solo el sujeto que se educa, sino también al que comunica con sabiduría eso que va a formar, ¿sí? Y por lo tanto, el entorno donde se va a realizar ese proceso. Esta concepción, cuidado, exige entonces que yo tenga un modelo. De aquí surgen en pedagogía diferentes estilos y corrientes pedagógicas. ¿Cuántas hay? Pues bueno, en una maestría yo puedo tratar con mis alumnos a lo mejor 8 modelos actuales en educación. Unos más propios para América Latina, otros más propios a un nivel universal, en un mundo global, otros más específicos para trabajar un aspecto determinado como pueden ser las TICs, etcétera. Hay muchos modelos y corrientes en educación. ¿Qué tiene que hacer el maestro? ¿Conocer uno solo y por él caminar? No. Sería, para nuestro concepto de lo que estamos hablando y el carácter universal que conlleva, sería muy pobre. El maestro debe de conocer varios modelos que de alguna manera son formas alternas de llegar a esa propuesta. Y para ello, entonces, la educación nos va a permitir el que nosotros busquemos un modelo coherente a lo que queremos realizar. La educación, entonces, es comunicar desde una experiencia previa para construir una realidad humana nueva. Todos tenemos una experiencia previa como maestros. Si aquí hay estudiantes para ser educadores, pues ya van teniendo también una experiencia que comunicar a chiquitos de preescolar o de primaria, de secundario, de bachillerato, pero fijándonos siempre que vamos a construir una realidad humana nueva. No son copia de nosotros los alumnos. Quiero manifestar el que hay esa tradición y esas costumbres y esa asimilación, sí, pero con respeto a la persona que educo. ¿Por qué? Tengo que reafirmar, ¿sí?, que también educar es un camino, recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización. Entonces, educar es comunicar desde una experiencia previa, pero también es recorrer un camino con nuestros alumnos para llegar a la meta de la propia realización. En ese contexto, entonces, tenemos nosotros que visualizar cuál es la metodología, cómo educar, cómo acompañar a otras personas en este proceso de formarnos mutuamente. El maestro ya está formado, de acuerdo, pero en ese caminar va aprendiendo, porque no se repite ese maestro. Siempre tiene que estar actual, innovando, etc. Para ello vamos a ver el triángulo de la didáctica. Es el segundo punto de interés que me interesa revisar con ustedes, porque nos permite con ello, a partir de este triángulo, que ya me lo habrán escuchado, de Renzo Titone, un pedagogo italiano extraordinario, que nos habla de 3 puntos. Primero, el maestro, aquí lo tenemos. Segundo, en el segundo vértice, los alumnos de primaria, de preescolar, de secundaria, de bachillerato, de universidad, y que pueden ser 30, 50, 80 o 200. Y aquí el bien educativo, que vendría siendo la materia de enseñanza y los temas correspondientes a esa materia de enseñanza. ¿Qué dice Renzo Titone? Primero, que entre maestro y alumno debe de haber empatía. Y la empatía no es nada más simpatía, me caes bien, no. La empatía es que el maestro se pone en los zapatos del alumno, conoce sus intereses, sus necesidades, sus motivaciones, su problemática, en dónde está. Y a su vez, el alumno también se pone en los zapatos del maestro para
ayudarle en ese proceso de formación. La comunicación entonces es clave en un modelo didáctico y esta comunicación puede tener diferentes maneras de realizarse. Segundo, para Renzo Titón es muy importante no solamente la comunicación, sino también el dominio de la materia de enseñanza. Y fíjense lo que pide Renzo Titón, no saber, nada más saber, no. Además de saber, dominio, porque esto le permite al maestro, cuando hay dominio de la materia, regresa al maestro en una serie de habilidades que yo le llamaría logística. ¿Cuántas personas tiene? ¿Qué materiales utiliza? ¿Cómo va en relación al tiempo? Si hay algún material extra que trabajar, el camino que van a realizar estos 50 alumnos, los voy a organizar por equipos de 5, voy a tener 10 equipos, voy a nombrar un coordinador en cada equipo o hago un panel. La manera de organizar la materia de enseñanza, el tiempo y los recursos, esto nos los da el grado de complejidad que tengamos sobre el tema, más bien el grado de dominio de esta complejidad del tema nos va a dar, fíjense bien, seguridad. Cuando yo organizo mi clase, por eso la preparamos y hay una programación. Cuando yo organizo mi clase, ¿cuánto tengo? 2 horas, hora y media, 1 hora. ¿Qué voy a hacer con mis alumnos? Tengo 50. Vamos a ver el tema, no sé, ecológico. Pues entonces voy a utilizar la teoría de Freire para trabajar y Freire me dice que en su teoría, si yo quiero seguir su teoría, son 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Entonces, ver, ¿qué voy a ver? La realidad, dice Freire. Puedes salir con tus alumnos a hacer un recorrido o que los alumnos traigan la realidad a la escuela, o también podríamos PowerPoint, etcétera, o unas láminas, ver la realidad. A lo mejor voy a ver que hay baratas en una tienda y vamos a revisar con los alumnos un análisis crítico de la publicidad. ¿Por qué esta publicidad y este manejo de la propaganda resulta a veces engañoso? Porque nos dice no necesariamente lo que va a ofrecer. Nos quiere de alguna manera convencer. Mi pregunta es, ¿yo estoy de acuerdo con ello? Requiero entonces una lectura estructural, que quiere decir leer más allá del dibujito y más allá de las palabras. Entonces vamos a ver anuncios publicitarios. Juzgar es el segundo momento que dice Freire en su metodología. Y juzgar es ver, pero con estos ojos de la mente. No es ver ya la parte física. ¿Qué hay atrás? Mira, dice barata del 50%. Pues sí, pero vamos investigando y a lo mejor nos damos cuenta que el día anterior los precios los doblaron. Que al final de cuentas la barata sí está al 50%. Pero si hago una lectura razonada y crítica, analizo que sigue siendo el mismo precio de antes. Ah, pero si esto lo anuncian con bombo y platillo, colores rojos y amarillos, y de alguna manera jalan mi vista y mi motivación, entro a comprar lo que el día anterior no había aceptado comprar. ¿Cómo mueve nuestras voluntades la publicidad? La publicidad entonces también tiene que tener atrás una lectura de nuestra parte para que ese objeto que voy a comprar yo sea consciente de que sí lo quiero comprar a pesar de que sé que no es válida la oferta. Es decir, la conciencia de mi quehacer. Este juzgar es importante y exige la presencia de un maestro que nos oriente en esta lectura analítica, reflexiva y crítica de los medios. Yo, maestro, estoy preparado para llevar a mis alumnos a un análisis, a un juzgar, por ejemplo, las redes sociales o el efecto del Facebook. ¿Estoy preparado o soy un principiante apenas? Entonces me tengo que preparar.
si quiero utilizar una didáctica que me está llevando a una lectura crítica de la realidad, tan dinámica, tan cambiante y tan violenta, que yo tendría que estar por arriba de ello para poder guiar a mis alumnos. Y por último, dice Freire, el actuar. ¿Qué es el actuar? Pues su nombre lo dice, llevar a la praxis. El método RTP, que muchos de ustedes conocen, y que es realidad, teoría y praxis. Este es el método de Freire. Yo, maestro, quiero utilizar a Montessori en primaria, quiero utilizar a Freire en secundaria, tengo que saber qué dijo la Montessori sobre la manera de enseñar. Y tengo que saber, en el caso de Freire, qué dijo Freire en el momento de dar su planteamiento de una didáctica. Por cierto, tuve oportunidad de platicar con Freire, era uno de mis grandes anhelos. Y tuve oportunidad, me daba una cita de 15 minutos y pasamos 2 horas muy a gusto, platicando así de una manera muy afable, de mucho acompañamiento. Y yo le hacía una pregunta ya al finalizar. Le dije, maestro, ¿qué cambiaría usted? Ya era grande, ya era mayor, ya había pasado toda una experiencia por Brasil, Chile, con Suiza, había terminado como rector de una universidad en Brasil y finalmente, bueno, estaba ya en una etapa final, por así decirlo, de su vida. Y yo le preguntaba, si volvieran a ser maestro, si tuviera oportunidad, ¿se haría lo mismo que hizo con su metodología? Una metodología que fue incendiaria, que brotó rebeldía, que brotó innovación y que no siempre se mantuvo fiel a los principios que él dictaba. Por eso la pregunta, ¿qué cambiaría, maestro? Y me dijo con una claridad admirable, y yo se las transmito a ustedes, dice, mire Rita, yo insistiría más en el juzgar, porque en la preparación que él hizo de sus instructores, que iban acompañándolo en su método de concienciación, en su método de una pedagogía liberadora, dice, es tan alarmante el ver la realidad, es tan duro, es tan difícil, que muchas veces las personas y los mismos instructores pasaron del ver al actuar. ¿Y qué sucedió entonces con su metodología? Se desvirtuó. Me dijo, eso cambiaría, Rita. Yo le daría mucho más importancia a lo que es juzgar. Porque era tan rápida la etapa de lectura que paralelamente a que aprendían a leer, también aprendían a actuar, que se comieron el juzgar. Y entonces, si el ver era caótico, porque eran poblaciones a lo mejor donde había injusticias de carácter social, había problemas económicos, había pobreza, etcétera, se fueron al actuar. Y tan violento como el ver la realidad. No sé si queda claro. Había violencia aquí. ¿Y cómo actuaron? Con violencia acá. Dice, eso lo cambiaría. Como que me queda muy claro que yo insistiría que mi método tiene 3 pasos: ver, juzgar y actuar. E insistiría en lo que es juzgar, acompañados por una persona que orienta, que sabe, que dialoga, que comparte, y que eso lo vamos a ver ahora al final de la presentación con el pensamiento crítico. Juzgar, yo aquí ubicaría ese pensamiento crítico por el que ustedes están optando. Una didáctica crítica, sí, pero ¿qué implica ese pensamiento crítico? Esta es la base de mi presentación y que creo que es esencial que maduremos más estos elementos que componen ese pensamiento crítico, porque es el que construye. De no hacerlo, Freire lo decía, destruye. Dice, mire Rita, ha pasado y me platicaba algunas de esas experiencias donde no hubo tiempo para juzgar. Era tan demandante la realidad y tan demandante, por así decirlo, el actuar,
que se comieron el paso que construye, el paso que desarrolla, el paso que equilibra y que armoniza, porque no tiene caso vivir una violencia y nosotros ser partícipes de esa violencia queriendo componer esos elementos o esas estructuras con los mismos métodos que estoy cuestionando. ¿Qué más rescato aquí de este triángulo de Renzo Titone? Pues es toda la didáctica. Lo tengo que preparar, se llama programación. Lo tengo que evaluar, se llama evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Que los alumnos hayan llegado acá. Este recorrido que hacen los alumnos le vamos a llamar efectivamente evaluación de los aprendizajes del alumno. Y entonces sí se cierra el triángulo. El maestro en relación con sus alumnos establece una comunicación, establece un tema de enseñanza y el recorrido que hace el alumno se llama aprender. Pero para aprender me hace falta una estructura. No es decirle al alumno, miren, vamos a aprender, pórtense bien. No, yo maestro tengo que manejar profesionalmente una didáctica y en la didáctica primero hay una teoría. Manejé ahorita la de Freire, pero podía manejar la didáctica de Montessori, que es otro planteamiento muy interesante y muy valioso, que puedo manejar también otro modelo, el de lenguaje total, que es muy interesante y muy valioso. Pero esa teoría, cuando yo establezca esa teoría, me va a condicionar, fíjense bien, los procedimientos. Y aquí los voy a pintar de negro. Los procedimientos, que también le podemos llamar técnicas. Y que aquí entonces ya no solamente es un procedimiento, un proceder con una metodología muy clara y definida. La técnica también es arte. Y el maestro, hagan de cuenta que está aquí y maneja una serie de técnicas, de procedimientos, de material, organización logística, y entonces el maestro se convierte en esta persona que al organizar las experiencias de aprendizaje sabe que ese determinado método va a llevar a los alumnos a un perfil de egreso determinado. Lo que va a saber hacer el alumno más allá del tema en el cual hace el recorrido. Aprendió ecosistemas, sí. Las causas, cómo se organiza este ecosistema, cómo lo puedo conservar, cómo puede ser un desarrollo sustentable, etcétera. Pero también el alumno, además de, va a aprender a lo mejor a aplicar una entrevista, va a aprender a observar la realidad, va a aprender a establecer causas y consecuencias, va a aprender a implementar un proyecto. Estos aprendizajes quedan para la vida y estas herramientas son las que nos van a dar los procedimientos que nosotros vayamos eligiendo. Existe una especie de fotografía de métodos que ya me garantice el triangulito, los alumnos, el tema, la complejidad, el material didáctico, la teoría, las técnicas, los materiales y los procedimientos, no. Existe la explicación de cada uno de ellos y los libros nos dan una propuesta armónica de cómo organizar nuestras clases. Pero el maestro tiene total libertad para elegir qué técnicas, qué procedimientos son los que va a utilizar. Y para eso hay varios procedimientos que podemos implementar. Ahora van a hacer énfasis en este evento el de proyectos, pero también está el método de casos. También está el ABP, aprendizaje basado en problemas. También está el debate. También está el seminario. Es decir, hay muchas formas didácticas que responden a procedimientos que el maestro debe de manejar. Si ahora la Secretaría me está pidiendo que yo trabaje por proyectos, pues vamos haciéndolo, sabiendo que no es el único instrumento, que hay otros más,
pero que esta opción puede ser válida y puede ser efectivamente generosa para atender el momento específico que se vive en nuestra realidad. El triángulo en la didáctica es el segundo tema que yo quería tratar para enfatizar el valor que tiene que tener un maestro, como cualquier profesionista, que domina sus herramientas de trabajo, sus instrumentos, y que esto necesariamente le va a llevar a plantearse, en el caso de ustedes, cómo la educación debe enseñar a leer y escribir la realidad. Esto nos decía Freire, leer y escribir la realidad. La lectura de la realidad la hago aquí, pero también tengo que actuar sobre ella. ¿Qué sería escribir la realidad? Escribir los cambios, los formatos, etcétera, y a interpretar y actuar sobre ella con espíritu crítico constructivo. Espíritu crítico constructivo, porque puede haber un espíritu crítico que no necesariamente oriente hacia la construcción, aunque en el análisis de la palabra ya va establecido el valor de la palabra crítico, es lo alterno, viene del griego, crisis, lo alterno. Cuando yo soy crítico, por ejemplo, ante este logotipo del INE, no quiere decir que nada más cuestiono, ¿y por qué no le pusieron otros colores? ¿Y por qué no le pusieron no? Cuando soy crítico ante este logotipo del INE, yo hago un análisis, traigo una propuesta y se la presento a la maestra Maru y al equipo académico y les digo, miren, esta es mi propuesta, eso es ser crítico. Es decir, lo alterno a lo que está ahí. Entonces, en sí mismo, la educación y la didáctica concretamente nos van a preparar para ser críticos delante de nuestra realidad. La escuela prepara para la vida es un requisito sine qua non, son presupuestos. ¿Para qué quiero educar a mis alumnos? Pues para prepararlos para la vida. Al que tenga 18 años, no, al que tenga 3, al chiquito de preescolar, al que esté en primaria, al que esté en secundaria, en bachillerato, prepararlos para la vida. Entonces les tengo que enseñar qué es la vida, las características y concretamente donde se vive, pero también está muy claro y definido, maestros y alumnos son agentes de cambio y transformadores de la realidad. Esos son dos presupuestos de la educación hoy en día. Repito, la escuela prepara para la vida y rescatamos el valor de la escuela para ello, pero también los maestros y los alumnos son agentes de cambio y transformadores de la realidad. Ante esta situación, entonces, los proyectos van a garantizar el que yo tenga una visión muy clara de esa realidad del mundo global, no puedo ser ajena a ello. Me puedo esconder atrás de unas piedras y unos árboles y estar enseñando, sí, pero levanto la cabeza y estoy viviendo en un mundo global. No podemos evadirlo. Hoy en día se convierte en una reflexión necesaria cuando vayamos a elegir unos procedimientos didácticos. Estos procedimientos están atendiendo el mundo global. Con los pies en el suelo, yo diría embarrados de lodo, sumidos hasta donde pise firme, pero con la cabeza en alto viendo el mundo global. No pierdo mi identidad, estoy metida en ella, estoy enterrada en ella, por así decirlo. Allí están mis raíces, pero también estoy participando en un mundo global donde hay una serie de situaciones, algunas de ellas problema y otras son de desarrollo. Tenemos el medio ambiente, el agua disponible, la alimentación, etcétera, etcétera. Mis proyectos entonces y mi didáctica tiene que ir caminando hacia ese mundo global y hacia las situaciones concretas que se definan. La escuela entonces, en ese contexto, va a permitirnos establecer lo que es el currículum. En pedagogía, la palabra currículum la usamos de manera constante. ¿Y qué quiere decir currículum? Creo que lo explico aquí en este esquema. Tenemos de un lado el cuadrante de la escuela
y del otro lado la realidad sociocultural donde vivimos. La escuela entonces tiene obligación a partir de enseñarnos una didáctica, que serían estas líneas que cruzan, pero del otro lado está donde el alumno vive, su familia, su entorno, etcétera. De este cruce se da un tejido, como lo pueden ver ahí. ¿Y qué sería el currículum? Pues efectivamente sería esa rayita que va por el medio. Y si yo pensara que tengo una escuela secundaria o una escuela primaria, en un bachillerato, el currículum va a ser precisamente este recorrido que hace el alumno, por ejemplo, un miércoles. Recorrido a las 8 de la mañana, empieza a lo mejor por, no sé, un saludo a la bandera, un acto cívico, pasan a clase de matemáticas, luego van a ciencias, descanso, después van a una clase de literatura, terminan con educación física, etcétera. Este recorrido en latín se llama currículum. Al empezar mi currículum, mi recorrido profesional. Bueno, en educación, este currículum va a ser precisamente el de los procedimientos didácticos que ustedes vayan a elegir de acuerdo al recorrido que quieren que hagan sus alumnos. Si yo quiero un procedimiento que les permita ver a los alumnos un trabajo experimental en el laboratorio, uso el método científico. El recorrido que va a hacer el alumno son los pasos del método científico. El currículum entonces está presente en nuestros planteamientos y de ahí la propuesta que les hago de estos procedimientos didácticos. Método de proyectos, aprendizaje basado en problemas, seminarios, relatorías, debates, juegos de roles, simulación de procesos y casos. Hay más, pero les presento estos porque siento que son los más adecuados para realizarse con el planteamiento que ustedes señalan. Y ahora paso a lo que sería el tercer momento de la reflexión. Necesitamos entonces que haya un modelo educativo y el modelo educativo va a estar en el fondo de la propuesta, como lo señalo en este esquema. Brevemente lo voy a trabajar porque no es el objetivo de esta sesión, pero sí representa un análisis que ustedes tienen que revisar previo para cuando ustedes trabajen la estructura curricular por proyectos. Primero, un modelo educativo nos va a dar desde la historia sentido y razón de ser. Esta institución, estos años que tiene esta escuela, cuáles son sus raíces, cuántos años estoy trabajando en ella, he llevado, etcétera, y cuál es su filosofía, sus principios, sus ideales. La historia y la filosofía, hagan de cuenta que son dos grandes soportes de un modelo educativo. Y este modelo educativo, en la medida que lo conocemos, nos va a dar identidad. Por lo tanto, cuando sabemos que somos alguien y estamos en un lugar, el modelo educativo está presente y nos da seguridad. Del otro lado voy a tener los principios, los valores, a qué le apostamos, y esos valores a los que los apostamos nos va a dar sentido de pertenencia, nos va a dar también capacidad o razón de ser de lo que estamos haciendo, y por tanto hay que hacer ese modelo educativo, nos exige un análisis de la realidad. ¿En dónde estoy? ¿Qué voy a aplicar? Y la realidad va a condicionar mi modelo educativo. La realidad de la cual van a surgir entonces programas determinados para atender esta realidad. Y así tenemos un programa de español, un programa de matemáticas, un programa de ciencias, etcétera. Y estos programas
Cada uno tiene un color diferente porque van a alimentar estos programas una cultura de la institución. Y al alimentar esta cultura de la institución, quiere decir que si yo tuviera como si fuera un tejido, el alumno va a recorrer esta semana, 2 semanas, 16 semanas, recreando una cultura y creando nuevas formas culturales. Y esto da forma al proyecto escolar. Lo vemos en las filminas y aquí lo tenemos. El proyecto, el modelo educativo, ¿por qué es tan importante definir? Entonces, no nada más es la didáctica aplicada de manera aislada, no. Tiene que haber un modelo educativo que ustedes deben de dominar, de conocer, de construir, porque nos permite un enfoque sistémico y cualquier cosa que hagamos dentro del modelo educativo va a formar a nuestros estudiantes. Aquí lo tenemos, ¿sí? Traté de hacerlo viable, un programa de español, un programa de matemáticas, un programa de ciencias, de sociales, no sé si tengamos música, arte, deporte, etcétera. Pero miren cómo cada uno de estos programas va alimentando una realidad. Y en la medida que se va alimentando una realidad con lo que hacemos a lo largo de una semana o de una quincena, esto van cayendo gotitas. Bueno, a estas gotitas que van cayendo le estamos llamando en este esquema cultura. La cultura de mi escuela, la cultura de mi familia o de la familia de los alumnos, la cultura de la sociedad. ¿Por qué le llamamos cultura? Primero, si yo hablo de español, está el programa, pero también, aparte del programa, voy a hacer eventos como oratoria, declamación, el cuento, el teatro. Estas actividades son experiencias culturales que se viven a partir del español. ¿Qué experiencias culturales vivimos en Ciencias Naturales? La Feria de Ciencias. Doy clases de biología, pero una vez al año tenemos una feria de ciencias. Es una experiencia cultural derivada de ciencias naturales. Matemáticas recreativas, juegos matemáticos, es parte de la matemática y lo mismo en cada uno. ¿Y qué pasa con este esquema? Con este esquema nosotros vamos a recorrer ese camino y eso es currículum. Si nos queda claro qué hay atrás de un modelo educativo, podemos bien entender que se construye entonces un modelo, porque estamos caminando un recorrido sobre un tejido que el director y el maestro construyeron antes. Lo construyeron en esa región para trabajarse proyectos y que estos proyectos van a permitir que el currículum de las materias se pueda llevar a la práctica. Por eso es importante entonces que la cultura que generemos en una escuela, a partir de la didáctica que vamos a involucrar, permita efectivamente cumplir con el concepto de educación que nosotros tenemos. Queremos alumnos iguales a nosotros, pues los podemos reproducir entre comillas, pero no estamos respondiendo a ese proceso de autonomía que está atrás. ¿Qué demanda la época actual a los 18 años de edad para nuestros alumnos? Pues ojalá personas que puedan desarrollar su propio proyecto de vida a partir de estos elementos que integran el currículo. Y para terminar, el último formato que quiero desarrollar con ustedes. Bueno, aquí está la reflexión sobre lo que es cultura, que viene del latín collere, que significa cuidar las flores, cuidar el campo, cuidar la naturaleza. Collere, en latín, es el cuidado de las flores, el cuidado de las plantas, el cuidado de la tierra. Cuando yo cuido la obra humana de una región, pues entonces le estamos llamando cultura
de esa región. El baile, las tradiciones, la música, la comida, el folclore, etcétera. Y en ese sentido, entonces, nuestros grupos tienen una gran diversidad de cómo manifiestan su cultura. Entonces, piensen, cuando ustedes realicen el modelo educativo, que nosotros tenemos que responder también a la cultura del lugar, para conservarla, para crearla y recrearla en ese contexto. La manera de ver el mundo, de entender el mundo, cómo se desarrolla un grupo humano, cómo se lleva en un colectivo, las formas, las tradiciones, la música, el canto, etcétera. Con estos elementos, entonces, terminamos pasando unas filminas de pensamiento crítico. A propósito, no centré la plática en explicarlas, pero sí les recomiendo que revisen qué implica un pensamiento crítico. Ustedes están optando por una didáctica crítica. ¿Qué conlleva? 4 cosas. Primero, la formulación de juicios propios. Y lo voy a hacer en una esquemita en donde lo primero que tengo que hacer es yo, a mí misma, revisar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Segundo, el análisis de juicios ajenos. ¿El otro qué piensa? Tercero, vamos determinando lo que es los criterios que van a regir nuestro trabajo. Y por última, vamos viendo si todo esto efectivamente nos hace tomar conciencia de lo que vamos a hacer y de las implicaciones que ello tiene. 4 elementos. Cada uno de ellos, yo diría, de lo más complejo. El primero de ellos, ahí lo tienen, ¿sí? Y los que está arriba, los procedimientos didácticos, proyectos, el método de casos, el debate, etcétera, nos permite la realidad que se vive, reflexionar sobre ella, dónde estamos, formular nuestros juicios y argumentarlo. Pero no basta para un pensamiento crítico el análisis mío. Tengo que ver el que está enfrente qué opina y entonces analizar el juicio del otro. ¿Hay diferencias? ¿O pensamos igual o pensamos diferente? Tratar de establecer la diferencia entre datos y opiniones. Oye, yo creo que a lo loco. No, dame datos, dame información. Argumentar, debatir, puntos fuertes, puntos débiles. Tercero, este análisis de los juicios me tiene que llevar a establecer criterios de trabajo. Ojalá no yo sola, con otros. Y entonces vamos a establecer tareas en común. Y estos criterios hay de 2 tipos, internos y externos. Hay coherencia en lo que vamos a hacer, es congruente con la región, con el lugar, es confiable, hay consistencia. Y los criterios externos, ¿para qué le va a servir al alumno, a la familia o al contexto donde se desarrolla? Y por último, el 4º paso, que sería toma de conciencia de cómo estos elementos van a responder a la realidad. Y ese cuarto, ya apareció, perdón, ese cuarto, que es esa toma de conciencia, va a permitir que los elementos, ¿sí?, analizar pros y contras de las decisiones, consecuencias para el proyecto que se va a desarrollar y también para ver qué hay sobre los demás, sobre los derechos de los demás. Este es el pensamiento crítico. Cuidado, es una pedagogía muy compleja, porque no nada más es que yo enseñe matemáticas o yo enseñe ecosistemas, es que me lleva a analizar qué quiero hacer yo como educador, en dónde estoy. Tengo que ver qué piensa el otro y a partir de argumentar, debatir y establecer con el otro, tenemos condiciones ideales para determinar criterios. Y antes de empezar a actuar, ver si somos coherentes, ¿sí?,
toma de conciencia de esa realidad. Este pues sería el enfoque que doy a los procedimientos didácticos. Sintetizando, no olviden que hay un concepto de educación y que ese concepto de educación me compromete con mis alumnos. Y si realmente estoy manejando este proceso de asimilación, pero también este proceso de que él sea el mismo, de que yo respete ese proceso de autonomía. Segundo, la didáctica. Los procedimientos didácticos no es copiar recetas, ya están escritas por autores, hay muchos. Puedo elegir una metodología, ¿cuál me convence? Pero ¿me convence a mí o es la más adecuada para un modelo educativo? Tengo este modelo educativo ya construido y si este modelo educativo responde a un pensamiento crítico, pues tenemos entonces ya la respuesta en las manos. ¿Qué quiero decirles? Que no es fácil ser educador, pero que finalmente si hemos elegido esta tarea es porque primero nosotros estamos convencidos de que es una profesión que nos realiza a nosotros, pero también es una tarea que permite la realización de otros y en conjunto la realización de una comunidad. Para terminar, una frase de Kierkegaard que vale la pena y que creo que en estos momentos también y después de esta propuesta es válida totalmente. Dice Kierkegaard, hagamos de nuestras utopías, la utopía está allá lejos, a veces son ideales, entonces dice Kierkegaard, hagamos de nuestras utopías la pasión de lo posible. Es decir, que sí se puede, que esas utopías que brillan en el horizonte, traerlas y trabajar por ellas, pero requieren pasión, requieren credibilidad y requiere que en grupo lo cuestionen y lo argumenten en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos la exposición tan clara y profunda de la doctora, que nos ubica en el horizonte educativo cualquier tipo de proyecto que pensemos construir. Bien, pues aquí hay unas preguntas, no muchas, pero creo que son bastante centradas y que podrá responder a continuación. Muy bien. ¿Cuál es el papel del plan de estudios y los programas de cada asignatura en la construcción del proyecto con sus respectivos procedimientos didácticos? Bueno, yo creo que para todas las asignaturas del plan de estudios aplica lo que llamamos la educación formal, la no formal y la informal, que traté de decirlo de manera muy breve y que ahora aprovecho para explicarlo más. Español. Español tiene una serie de temas y de contenidos muy claros, lo mismo matemáticas, ciencias naturales, etcétera, que responden a criterios de educación formal. ¿Qué quiere decir? Todos los días. A esto le llamamos en pedagogía sistematización. Y a ustedes les compete sistematizar. Hay un reglamento, hay un horario, hay un programa, hay calificaciones, hay evaluación, hay tareas día con día. Y esto va creando en el alumno esa capacidad de aprender, pero también va formando hábitos. Y se repite día tras día, lunes, miércoles y viernes, clase de ciencias naturales. Pues hay horario, hay programa, hay contenidos, hay libros, hay tareas, hay maestros, está muy claro. Pero también en ciencias naturales hay lo no formal y lo informal, que es una pedagogía que a veces sacrificamos por estar metidos en la rutina de sistematizar. ¿Cuáles son estos elementos de una pedagogía no formal e informal? Pues la feria de ciencias, una vez al semestre o al año. Invitamos
a los padres de familia, los alumnos hacen proyectos comunitarios, vienen y lo presentan en la escuela o en la placita de la población, del lugar. Y esa presentación pública de una vez al año también es una experiencia de aprendizaje. ¿Qué queda más en el alumno? ¿Lo que aprende todos los días o esa experiencia en la placita de la población? Les aseguro que queda más grabada la experiencia de aprendizaje que tuvo que ver con la presentación en esa plaza de la población. ¿Por qué? Porque ahí se juegan sentimientos, emociones, experiencias, angustias, problemas, resolución, porque los mismos alumnos lo arman. Y al armarlo los alumnos, al vivirlo, ellos me lo dijeron una vez: doctora, nos sentimos con más libertad. Es decir, todas las materias de enseñanza del plan de estudios tienen lo formal, lo no formal y lo informal. La suma de esto precisamente tiene que ver con proyectos. Alimenten entonces sus materias de enseñanza, matemáticas, historia, cívica y ética, español, música, etcétera. Las vamos a alimentar no solamente con la sistematización, que es riquísima, no la abandonen, pero vamos a meter proyectos que van a enriquecer este trabajo de una experiencia educativa que queda más grabada en el alumno y que finalmente es la propuesta cuando utilizamos procedimientos didácticos que hacen participar al grupo. Bien, tenemos otras dos preguntas. Desde su particular punto de vista, ¿qué le falta al PTO? Lo estuve leyendo, he de comentarles, lo pedí para poderme preparar y para armar estos elementos, y considero que debe de profundizarse en estos 5 puntos que acabo de analizar. Sí los trae el PTO, pero en lo personal a mí me gustaría que hubiera una definición más clara del modelo educativo, que están permitidos muchos modelos, eso no es nuevo. A estos modelos en pedagogía le llamamos corrientes pedagógicas, y hay materias en doctorado y en maestría que estudian las corrientes pedagógicas alternas, y hay muchas corrientes. Pero ¿cuál voy a elegir? Para eso necesito primero tener muy claro ese concepto de educación, tener muy clara la didáctica, que aunque es multiusos, valga la expresión, me puede servir para varios modelos, tienen un contexto especial, aquellos que voy a aplicar al modelo educativo, y en este caso ustedes presentan un pensamiento crítico. Estas 4 últimas láminas que les presenté, reflexionen sobre ellas, es la del pensamiento crítico. Y no, sí está dicho en el prólogo y está dicho en la prosa que viene acompañando el material, pero en lo personal sí considero que hay que puntualizar. Yo pondría en un recuadro estas 4 láminas y además desglosar y analizar qué implica la profesión del ser docente en relación a una propuesta que me están haciendo de un modelo educativo. Efectivamente, es un análisis de la realidad, voy a responder a ella. ¿Qué piensan los otros? ¿Tengo argumentos para convencerlos? ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Qué criterios se tienen que diseñar para el contexto que se quiere cambiar? Y por último, asumir las consecuencias que conlleva este proyecto. No es fácil, ni es la primera vez que se intenta. Yo trabajé mucho tiempo en educación especial y concretamente en la educación de adultos en reclusión y de menores infractores. Y recuerdo haber luchado con las autoridades de la Secretaría y las autoridades de Gobernación hasta que logramos
aprobar, bueno, yo no, el Congreso aprobó que cada escuela debe de tener, cada cárcel debe de tener una escuela para que los internos que están en ellos primero se les considere personas y un estatus de dignidad. Y a partir de ahí, cómo tienen derecho a su clase y por eso la escuela. Este proyecto no fue fácil, lo trabajamos durante 18 años, se sigue trabajando en algunos lugares, pero era esto que ustedes quieren. Es decir, una pedagogía que responda a las necesidades del lugar, pero tiene atrás modelo, metodología y sistematización, de tal manera que seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando esa coherencia se hace manifiesta, la misma sociedad valida y queda inscrito ya como una parte de la cultura de la región. Y esto es lo que yo les quiero insistir. Ojalá puedan llevarlo a la práctica, no ojalá, lo van a llevar, pero que sea efectivamente para formar parte de la cultura de esta región y de propiciar una superación de todos los que inciden en ella. Creo que vale la pena, pues, una lectura crítica del peteo, y yo les recomendaría mucho estas últimas 4 láminas de lo que implica un pensamiento crítico. Bien, ¿son las mismas? Bien, ok. Tomando como base la respuesta, ¿cuál es el fin del modelo educativo propuesto por la SEP? Yo les diría, hablando del peteo, que me imagino que por ahí va la pregunta, sí es que el alumno, el maestro, y agregaría más, la comunidad, sean constructores de la realidad. Acuérdense el planteamiento que vimos. La escuela prepara para la vida, punto. La escuela prepara para la vida, a las nuevas generaciones. ¿Pero para qué tipo de vida? Y entonces ahí viene el otro complemento. El maestro y el alumno son agentes de cambio y transformadores de la realidad. ¿Por qué? Hoy en día, todos los modelos educativos que de alguna manera se fundamentan en esta pedagogía crítica es lo que tienen que hacer. Revisar la realidad para cambiarla y transformarla, pero siempre con un rigor atrás que implique el pensamiento crítico. Entonces no es llegar y lo que a mí me parece bueno, echar a andar una cooperativa, por ejemplo, en esta región. Espérate tantito. Primero, ¿qué piensas tú? ¿Qué vas a involucrar? ¿Por qué lo vas a hacer? Y ahí también el maestro tiene que identificar y legitimar su gran valor de dignidad. Esto lo hemos repetido en otras ocasiones. No somos, como les llamaríamos, marionetas, ¿no? Sería muy triste pensar en cualquier población o en cualquier lugar que nosotros somos marionetas, ¿no? Somos personas conscientes de una profesión y que tenemos que trabajar. Con el equipo que trabajábamos en Gobernación y en la Secretaría para esta experiencia en cárceles, lo primero que hacíamos ver era, maestro, ¿estás de acuerdo en lo que te vas a meter? Porque no eres instrumento de nadie, no eres una marioneta de nadie, no eres títere, somos personas. Y esto lo dice Kant muy claramente. La dignidad de la persona humana, cuando le preguntan ¿qué es la dignidad?, él contesta, aquello que me permite tratar al otro como fin y nunca como medio. Si yo a este equipo de maestros que trabajamos en este proyecto en cárceles los hubiera utilizado, primero hubiera sido un proyecto frustrante para la persona que lo lleva a cabo y para los que se involucran. No, cuando son proyectos de gran envergadura, cuando son proyectos que tienen un compromiso más allá del salón de clase,
Creo que atrás tiene que haber con mucha claridad una definición de dignidad de los que lo vamos a llevar a cabo. Entonces, véanse como personas dignas. No véanse como personas que de alguna manera no se toma en cuenta esa dignidad, no. Y lo dicen los documentos, ¿eh? Me estoy basando en los documentos. Dice esa postura digna, hay que rescatar la dignidad de la persona humana de estas regiones de Oaxaca, con personas también dignas. Por lo tanto, entonces, ese es un valor que no se va a negociar. En la vida podemos negociar muchas cosas, muchas. Si este congreso, vienen estas personas, van otras, tal tiempo. Hay cosas que no se van a negociar. Y una de ellas es la dignidad de la persona humana. Aquello que me permite tratar al otro como fin y nunca como medio. Ustedes no son medio, yo no soy medio. En mi postura profunda de aceptar o no aceptar venir a este congreso, hay una primera reflexión. ¿Es coherente a mí? Sí. Porque me dan libertad para hablar, porque me dan también oportunidad de explicar mi síntesis profesional y porque también me dan oportunidad de seguirme superando. Piensen eso y a partir de ahí todo lo demás se puede aprender. Agradecemos a la doctora con un fuerte aplauso, por favor. E invitamos al maestro Esteban a que haga el reconocimiento por parte del instituto. Estimada doctora Rita, el Instituto Multidisciplinario de Especialización otorga el presente reconocimiento a la doctora Rita Ferrini Ríos por la conferencia magistral El proyecto didáctico, una forma de aprendizaje colaborativo. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 4 de mayo de 2015. Formación humano. Firma la maestra María Eugenia Pena Arbizu, directora general. También hacemos entrega de parte del instituto Muy bien.